Bienvenidos amigos de Politeya a una edición muy especial porque contamos con un invitado pues muy especial. Él es Pablo Iglesias Turrión. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, encantado de hablar con vosotros, con muchas ganas. Pues muy bien, te mandamos un abrazo de bienvenida porque bueno, ha sido todo un lujazo que hayas aceptado esta entrevista. ¿Cómo presentar a Pablo Iglesias Turrión? Pues bueno, escuetamente decir que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y porque es presentador de La Tuerca, el programa de televisado de debate político, en que empezasteis en un canal alternativo de televisión y luego, bueno, habéis tenido algún problema al respecto, ¿no? Sí, bueno, eso es inevitable. Los medios de comunicación en este país padecen una concentración en manos privadas que hace que no se pueda hablar de libertad de expresión. El otro día estaba hojeando algunos textos de Pascual Serrano para preparar una entrevista precisamente con Isabel Gemio, que se supone que iba a ser una entrevista sobre medios de comunicación y al final derivó en una cosa muy extraña y confirmaba algunos datos que ya conocía, que son escalofriantes, y es que la mayor parte de los medios de comunicación privados, en particular los medios audiovisuales en este país, pertenecen a dos grandes corporaciones de empresas que en última instancia dependen de los bancos. En ese sentido, pues televisiones como Teleca, como Canal 33, son verdaderas aldeas galas en el mundo audiovisual y para nosotros pues, bueno, ha sido una oportunidad increíble de poder hacer televisión ahí. Claro. Bueno, ya para acabar con la presentación de Pablo, decir que tiene un currículum absolutamente impresionante. Es decir, lo que este hombre sabe de política, de teoría política y de ciencia política, pues es acojonante, lo que así directamente. Y hablando offline me decía que bueno, que su currículum no era tan espectacular porque le habían pagado por hacer de investigador, ¿no? Y que entonces se había dedicado mucho tiempo a ello. Pero de todos modos no deja de ser cierto que tiene y esto me parece, una calificación media en su licenciatura de 3,22, de nota ponderada, que esto es sobre 4. Esto es una burrada, Pablo. Bueno, son notas de empollón, pero al fin y al cabo tenía muy claro lo que quería dedicarme. Primero hice Derecho y después decidí hacer Ciencia Política, y cuando hacía Ciencia Política pues ya tenía muy claro que quería hacer una tesis doctoral, investigar, y quería aspirar a una beca pública que me permitiera poder investigar, y para eso era crucial tener buenas notas y tener buen expediente. Entonces me lo ocurre mucho, pero vamos, yo no creo que los expedientes académicos altos necesariamente prueben la brillantez o la capacidad de alguien. Prueban en todo caso la capacidad de esfuerzo y la disciplina, pero yo creo que la brillantez se demuestra en otros ámbitos. Es verdad que es un gustazo, pues yo qué sé, cuando personajes como el Maruenda Ahí va. Yo iba precisamente, por eso estaba recalcando este aspecto, sí. Ah, pues claro, sí, pues para eso es estupendo. O sea, cuando un tipo de la derecha como este, que ha trepado a fuerza de hacer la pelota al poder, yo decía textualmente en el monólogo, lamerle las almorranas al poder, se permite llamar mediocres a los estudiantes de izquierdas, pues claro que es un gustazo sacar el expediente, enseñar las matrículas y decir, venga tú, saca a ver cuántas tienes tú. Pero bueno, yo qué sé, eso son arrogancias muy masculinas, muy de espadachín, calentones del momento, pero yo creo que la brillantez de alguien no se mide ni por el expediente, ni por el número de publicaciones, ni por el currículum académico. Los que hemos tenido la suerte de que las instituciones públicas nos han pagado por investigar y por estudiar, que menos se nos podría exigir que publicar cosas. O sea, se supone que te están pagando para eso. Yo tuve una beca del Ministerio de Educación para hacer una tesis doctoral, pues que mínimo que tener unos cuantos artículos, capítulos y finalmente una tesis doctoral sobre el tema. O sea, hay muchas veces que a la gente que trabaja fuera de la academia estas cosas le impresionan mucho, pero es un oficio como otro cualquiera. O sea, el oficio de investigar y de pensar es algo que se mide en horas, en esfuerzo, en notas, en fichas de libros, y no me parece particularmente más meritorio que otro. Todo lo contrario, me parece un placer y un privilegio que te paguen por estudiar o por dar clases o por recibir clases. Eso es una maravilla. En cualquier caso, que se me va a acabar más temprano que tarde porque esta crisis acaba con todo. Yeah. Así que supongo que me tendré que dedicar a otras cosas. Yeah. Bueno, por cerrar este capítulo rápidamente, la media ponderada sobre 4, para quien no lo sepa, corrígeme si me equivoco, si tienes todos sobresalientes tienes un 3, con lo cual para subir de 3, ¿cuántas matrículas de honor has tenido que tener, ¿no?, para llegar a 3,22? ¿Me equivoco? Bueno, unas cuantas, pero te vuelvo a insistir. Ya, era por recalcar, para que el señor Maruenda tome nota, siempre. Sí, pues yo que sé, estas cosas
cosas le hacen ilusión a mis padres y eso, y pues cuando te sacas matrícula te hace ilusión. Pero es una estrategia. Para sacar matrícula de honor hay que querer sacar matrícula de honor. No es un rollo como de cerebritos que de repente, tengo una matrícula y no me la esperaba, no es así. Es una estrategia concreta porque quería una beca y para eso tenía que prepararme las cosas bien. Está muy bien, y insisto en que pasárselo por las narices a la derecha siempre es un placer, pero vamos, he conocido gente muy brillante y muy preparada que muchas veces ni siquiera tenía un título universitario. Correcto. En fin, que no tiene tanta importancia. Bien. ¿No? El marxista más importante de este país, una cabeza maravillosa como Manolo Sacristán, fue despreciado sistemáticamente por las universidades españolas, y hay muy pocos que podrían medirse en brillantez y en preparación con Manolo Sacristán, te quiero decir. Hay buenas cabezas en las universidades y también hay muchísimos mediocres, y fuera de las universidades hay gente brillantísima también. Bien, vamos a empezar ya, más entrando en materia. Te voy a empezar a hacer algunas preguntas. Yo el grueso de la discusión la quiero llevar más o menos al concepto de democracia versus capitalismo, o si la democracia y la izquierda es lo mismo, y ese debate es el que a mí creo que me interesa más llevar contigo. Pero antes, si quieres, te hago algunas preguntas y trata de responderlas con una cierta brevedad para ver si luego nos podemos ir más a ese tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta, que hay algún seguidor, colaborador y habitual de Colectivo Burbuja en el grupo del Facebook, pues algunas preguntas que nos han hecho, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, nunca aparece la palabra de crecimiento, y por qué nunca se toca el tema del peak oil y de la escasez de recursos energéticos y el problema de su gestión y de la escasez y de todo esto? Es decir, ¿por qué esto no suele aparecer en tus programas como debate? Apareció una vez. Hicimos un programa precisamente sobre cuestiones ecológicas, que creo que son las que se apuntan en la pregunta que me haces y que surgía en la burbuja en Facebook. La cuestión del crecimiento, de los límites de los recursos, de algo que tiene mucho que ver con lo que podríamos llamar los límites que la naturaleza pone a la expansión del capitalismo, es un tema absolutamente crucial. El problema es que la tuerca es una tertulia de debate político. Entonces, la clave de los temas no está tanto en la importancia en sí mismo de los temas, sino en cómo esos temas facilitan una discusión. O sea, la clave de lo que nosotros hemos descubierto haciendo la tuerca es que hay diferentes vehículos para el conocimiento, para el aprendizaje, para hacer política, para producir ideología, y uno de ellos es el debate. Pero el debate tiene sus reglas. El debate no puede ser una sucesión de ponencias o no puede ser una sucesión de acuerdos. Y el problema es que un debate como este, un debate que alude a los límites del crecimiento, es interesantísimo, pero es muy difícil encontrar a alguien que plantearía abiertamente un desacuerdo. Es decir, no, esto de que los límites de que no hay límites, esto de que los recursos son escasos es una estupidez, se pueden desarrollar las fuerzas productivas sin ningún problema, siempre hay nuevos espacios a los que expandir. Esto es un debate que hubiera podido tener mucho sentido en los años 60, cuando todavía había sectores del marxismo que no habían tomado en cuenta lo que significaba todo lo que estaba diciendo el movimiento ecologista y los defensores de la naturaleza y el problema del crecimiento sin fin. Lo que pasa es que ahora, digamos que todo el mundo en el ámbito de la izquierda estaría de acuerdo con esto. Y el problema es que discutir esto con la derecha, es que la derecha cínicamente tiende a darte la razón también. Se criticaba mucho a Rajoy por este primo suyo que decía que lo del calentamiento global era una estupidez, pero en el fondo, si hubiera alguien que estuviera dispuesto a sacar a un primo que dijera que esto es una estupidez, tendríamos debate, podríamos discutir de algo. Entonces, muchas veces, en las críticas, que casi todas son razonables, que nos hacen a la tuerca, ¿por qué no tratáis este tema? Y es porque la tuerca no trata temas, sino que selecciona temas que permiten que se produzca una discusión. Y de esto se puede informar mucho, es un tema magnífico para documentales, para investigaciones, para otro tipo de formatos que de alguna manera puedan contribuir a difundir una conciencia ecológica. Pero no sé si la tuerca podría funcionar bien. En cualquier caso, ya encontraremos la excusa. También somos un programa como muy
muy pegado a la actualidad para hablar de estas cosas, pero la clave aquí es encontrar enemigos. Ahora, mañana tenemos un programa sobre la guerra de la sanidad en Madrid. Y no hay ningún problema entre la gente de izquierdas, no hay ningún problema entre la gente de las que está participando en las movilizaciones de los hospitales. Pero el PP se está resistiendo a venir. Estamos insistiendo mucho, pero están poniendo excusas y no sabemos si van a querer venir. Y es muy difícil conseguir a alguien que quiera defender que las reformas del Partido Popular y lo que quieren hacer con el Hospital de la Princesa está muy bien. Entonces me temo que si mañana no conseguimos como invitados que defiendan las posturas de la derecha, corremos el riesgo de que la tuerca sea aburrida, y eso no nos lo perdonan los espectadores. Y de que os tachen de falta de pluralidad, ¿no? Cuando a lo mejor no es culpa vuestra, claro, por el tema. Claro, la cuestión de la pluralidad no es un problema. Te quiero decir, es como sois poco plurales. Hay veces que hay programas en los que pueden ser muy productivos, aunque no haya unas diferencias ideológicas enormes entre la gente que va, pero yo creo que la tuerca se ha demostrado productiva cuando se pueden contrarrestar los argumentos. Claro. Cuando hay realmente posturas opuestas encima de la mesa, cuando de alguna forma hacemos que la derecha se retrate y tenga que enfrentarse a nuestros argumentos. Bueno, a lo mejor es que no va a la derecha porque tiene miedo de que le pongáis en ese ring, ¿no? O sea, es que parece que sea como una encerrona, parece que le planteéis como una encerrona, ¿no? Ahí a la derecha. Nosotros encerramos poco, eso lo hace mucho más Intereconomía, y lo vimos con cuando llevaron a Diego Cañamero, sí. ¿no? Y a Chema Ruiz Losada. En tribunal, pero se manejó muy bien. Pero aunque eso se dé, es una buena oportunidad para muchos dirigentes políticos de la derecha de aprender, de bregarse, incluso pues, puede que hasta muchos y a muchas les dé morbo, ¿no? El discutir con gente de la izquierda. Pero nosotros no hacemos encerronas, siempre les traemos de 2 en 2, a veces incluso 3, es decir, no planteamos. Yo creo que como presentador no soy particularmente agresivo con los invitados conservadores, todo lo contrario, o sea, tenemos un estilo de tertulia que en todo caso lo que pueden hacer daño son los argumentos, no la performance. No somos como Intereconomía ni como 3CTV. Nosotros siempre estaremos encantados de que a la tuerca venga todo el mundo. Pablo, ¿qué opinas tú de que haya partidos de izquierda y sindicatos que básicamente forman parte de la oligarquía de partidos y del sistema, y su giro constante hacia la derecha o a posiciones más conservadoras? Lo que acabas de hacer es lo que se definiría como una pregunta capciosa. Lleva muchas respuestas implícitas. Hay partidos de izquierda que forman parte de la oligarquía, parte del sistema. Habría que definir todo eso, y habría que definir de qué partidos estamos hablando. Si estamos hablando del Partido Socialista, que ya definirlo como izquierda es una discusión. ¿No? Digamos que a mí el concepto izquierda-derecha, si lo llevamos a planteamientos académicos, puede ser muy vacío. O sea, es una concepción de origen parlamentario que remite a la Revolución Francesa, y es un debate sin fin definir qué es izquierda y qué es derecha, y muy maniqueo. Lo que podríamos definir es, bueno, pues el compromiso de los partidos con un modelo de organización económica y su institucionalidad derivada, y ahí también se podrían discutir muchas cosas, ¿no? El PSOE lo tiene clarísimo, pero Izquierda Unida también se le podría decir, bueno, pues ustedes están por una sociedad de otro tipo, pero históricamente estuvieron de acuerdo con la Constitución como normas de convivencia. ¿Qué significaron los pactos de la Moncloa en este país? Me parece una pregunta muy difícil de responder. Creo que tiene mucho más sentido si lo llevamos al plano de la estrategia. Se pueden cambiar las cosas desde las instituciones. Tiene sentido llegar a acuerdos con los partidos de la tradición socialdemócrata, o esto es un sin sentido. Tiene sentido presentarse a las elecciones. Los movimientos sociales tienen una lógica completamente opuesta respecto a los partidos políticos. Ahí yo creo que entramos en ámbitos mucho más productivos que por qué hay partidos que supuestamente de izquierda forman parte de la oligarquía y giran a la derecha. No sé si es fácil de contestar esa pregunta, porque se contesta por sí misma. Ya, y bueno, y lo mismo que estás diciendo sobre los partidos, y entiendo que estás diciendo sobre los sindicatos. En el caso de los sindicatos, fíjate, creo que podríamos afinar más. Los sindicatos representan muchas cosas. No soy yo un entusiasta de los dos grandes sindicatos españoles, un entusiasta en sus políticas, y creo que han producido fenómenos monstruosos. Fidalgo es un ejemplo de ello, pero al mismo tiempo es una de las pocas cosas que nos quedan. Los sindicatos grandes, que son los que pueden convocar huelgas generales,
siguen siendo un instrumento de contención muy poderoso, y es lo que hay. Yo siempre digo que los sindicatos son un poco como la sanidad y la educación públicas. Por muy mal organizados que estén, por muchas cosas que no hacen y que nos gustaría que hicieran, es lo que tenemos. Entonces, según frente a quién, yo no tendría dudas en defender que los sindicatos son necesarios y que son imprescindibles. Pero es verdad que los sindicatos en este país, y yo creo que se están dando cuenta, porque es una cosa que conozco bien, mi madre es abogada de comisiones obreras, creo que se están quedando sin el espacio político para la negociación colectiva, para formar parte de eso que se llamaba antes los actores sociales, ¿no? Que tuvieron durante los años 80 y durante los años 90. Y creo que ellos son perfectamente conscientes de ellos. O sea, muchos hemos echado en falta en los sindicatos grandes no tanto un compromiso programático, sino una práctica, digamos, más crítica con la sociedad existente y más radical en algunos aspectos. Lo que ocurre es que en estos momentos no les queda otra si quieren sobrevivir, y no les queda otra que reinventarse a efectos de ser capaces de representar a sectores de la fuerza de trabajo colectiva que no son representables en las formas de los sindicatos tradicionales. Los sindicatos siguen teniendo un peso notable en la industria, en los transportes, digamos, en un tipo de trabajador con contrato indefinido. Entre los jóvenes que van hilando contratos precarios y que trabajan en otras condiciones, los sindicatos tienen mucha presencia. No es casual que las huelgas generales tengan un éxito rotundo en los centros industriales, en el transporte, y sin embargo en el sector servicios, en el pequeño comercio, sea mucho más difícil. En cuanto a los sindicatos alternativos, que suelen producirme mucha más simpatía, el problema que tienen, pues también son ellos conscientes, y es que no tienen tantos afiliados, ni tienen una organización tan fuerte ni tan potente como para poner la fuerza sindical encima de la mesa a una escala amplia. O sea, hay sindicatos alternativos que logran victorias parciales muy llamativas, muy importantes, y hay que elogiar la práctica de sus militantes, pero ellos son conscientes de que están lejos de lo que en este país fue antes de la guerra civil el sindicalismo, de lo que es el sindicalismo en otros países. ¿Pero tú crees que, te hago una pregunta muy concreta, ¿tú crees que las cúpulas sindicales de comisiones obreras y UGT directamente son traidoras? Impugno de nuevo la pregunta. Yo creo que las cúpulas de cualquier sindicato y de cualquier partido son la expresión de sus bases. Normalmente en la izquierda tenemos un discurso muy maniqueo de no, las bases son muy buena gente, pero las cúpulas son todos unos traidores. Eso implicaría reconocer que la gente es tonta, que la gente es estúpida y se deja manipular por unos malvados dirigentes que les engañan sistemáticamente. Yo creo que el Partido Popular expresa en buena medida lo que es la sociedad española. A nadie se le puede olvidar que son 10 millones de seres humanos que se levantan un domingo, se van hasta un colegio electoral y meten en una urna una papeleta del Partido Popular. Y podemos hablar de que los medios de comunicación cuentan y manipulan y todas estas cosas, pero tampoco nos podemos engañar con este discurso de buenos y malos, de los dirigentes son malvados y traidores y las bases son inocentes y revolucionarias. Los sindicatos que tenemos en este país son expresión de la sociedad que tenemos en este país. Mi madre, ya te digo, es abogada de comisiones obreras y me cuenta cosas tremendas, es decir, cómo se le vacía la consulta cuando hay partido de fútbol, o incluso como me cuenta que hay gente que se afilia a comisiones obreras porque los abogados son gratis, no porque tengan ningún tipo de conciencia o por puros intereses corporativos. No me creo el discurso que diferencia las bases de la gente. Pero ¿y por qué no convocan una huelga indefinida? Yo creo que para eso hay que tener la fuerza para ganarla, no es un problema de voluntad. ¿Y por qué no declaran la revolución social? ¿O por qué no se suben al monte? ¿O por qué no apuestan por la lucha armada? ¿O por qué no lo colectivizan todo? El problema de declarar una huelga indefinida no es declararla, es ganarla. Cualquiera que haya participado en una huelga en serio sabe lo difícil que es. Eso es dificilísimo, dificilísimo. Es verdad que puede haber momentos en los que haya un problema de voluntad política, es decir, bueno, compañeros, un poco más de voluntad, un poco más de esfuerzo para ciertas cosas, pero la diferencia entre una huelga indefinida y una huelga de un día normalmente no está en la voluntad política, sino en las condiciones de posibilidad de que tenga éxito. No hay nada peor que perder una huelga general. Una huelga general no se gana por convocarla,
Se gana cuando efectivamente se para un país. Hay que demostrar que se tiene la fuerza para ello. Siempre... El problema de un equipo de segunda división B jugando una eliminatoria con un equipo de primera no es la voluntad, es que es muy difícil ganar a un equipo de primera cuando juegas con un equipo de segunda división B. Ganar una huelga es muy complicado. Pero los sindicatos siempre declaran que las huelgas son tremendamente exitosas. ¿Qué van a decir? Pero algunas son más exitosas que otras, y eso lo sabemos todos, y en cualquier caso tienen unos costes enormes. Yo estoy satisfecho con las 2 últimas huelgas generales, pero creo que el problema no es el hecho de que se convoquen, es si se cuenta con la fuerza suficiente para ganarlas. ¿Cuál crees tú que es la razón de la incapacidad de reacción de la ciudadanía en esta situación tan tremenda que vivimos? ¿Y por qué el discurso de la izquierda, que supuestamente es heredero de una defensa popular y democrática, no es capaz de conseguir la confianza de la mayoría? Aquí estamos en el problema de la hegemonía, básicamente. Es una pregunta que da para libros sí, y libros. Correcto. Pero es que todo esto tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? De que por qué en última instancia van los del PP a votar y que pensar que simplemente son tontos igual no es tan sencillo. Claro, efectivamente. Hay una cosa que si hacemos una explicación muy esquemática y muy simple de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci leía a Maquiavelo y le encantaba una metáfora de Maquiavelo que decía que el poder es como un centauro. Tiene una parte bestial, una parte coercitiva, una parte animal, pero tiene también una parte racional, que es, digamos, la parte del convencimiento. Entonces, Gramsci descubría que para describir las sociedades no bastaba con atender, digamos, a la parte estructural o a la parte coercitiva. Aquí hay una serie de clases sociales que se definen en función del papel que cada uno tiene en el proceso de producción. Están los propietarios y están los no propietarios. Con lo cual había que llegar a la conclusión que si los no propietarios son más que los propietarios y los intereses de los no propietarios los defienden sus sindicatos y sus partidos de clase, la izquierda en última instancia, ¿por qué no arrasamos a nivel electoral? Que es lo que pensaban ciertos sectores de la socialdemocracia del siglo XIX, creyendo que la extensión del sufragio iba a implicar tarde o temprano una victoria electoral porque los obreros son más que los burgueses. Y Gramsci se da cuenta que las cosas son más complicadas y que hay mecanismos de dominación que tienen que ver con la cabeza, con lo que la gente piensa. Y hay todo un montón de instituciones de lo que Gramsci llamaba la superestructura, la cultura, la ideología, que tienen que ver en la manera en que la gente ve el mundo, la iglesia, el cine, el teatro, la literatura, los propios aparatos del Estado y sus instituciones a través de instituciones de educación pública. En la época que nos toca vivir a nosotros, los medios de comunicación son un dispositivo de creación de sentido común enorme, y ahí también se da la batalla política, la batalla del convencimiento. De ahí crea la noción de partido como intelectual orgánico, como fuente de sentidos contrahegemónicos o fuentes de producción de sentido común alternativo. Y a partir de ahí las batallas políticas se hacen extremadamente complejas. Y la izquierda ha demostrado además históricamente, pues bueno, tener ciertos límites. Uno de ellos es la identidad de clase como identidad movilizadora. Es imposible hacer política sin identidad, y en la izquierda siempre hemos dado muchísima importancia a la identidad de la clase social, que no es ni mucho menos despreciable, pero la historia nos ha demostrado que hay otras identidades que a veces pueden estar atravesadas por la identidad de clase y a veces no, como las identidades nacionales, las identidades de género, las identidades culturales, lo que Max Weber llamaba grupos de estatus, que son cruciales a la hora de producir comportamientos políticos. Y toda esa complejidad de cosas que estamos contando es el campo de batalla político, que es muy complejo. Y además de todo eso, también están la fuerza coercitiva, también están los militares, también está la policía, también están relaciones de dominación que dependen, como decíamos, de la posición en el proceso productivo. Y la relación entre esas dos cosas, como nos gusta decir a los marxistas, es dialéctica, es una relación contradictoria. Pues bien, ese escenario contradictorio tan complejo, tan difícil, es la realidad de la política. Nada sencillo, no es un problema de buenos y malos, no es un problema de traidores inocentes, es muy difícil, muy difícil. Pero a este respecto, pues precisamente es un tema que ya le planteé a Julio Anguita cuando tuve el honor de entrevistarle a él también. Si en última instancia lo que podría aglutinar realmente, un discurso que pudiese realmente aglutinar la voluntad revolucionaria de la gente o de cambio,
Mi pregunta era si eso tiene que basarse en la ideología, digamos, de derecha o de izquierda o de lo que quieras, o en unos valores, o sea, o en una ideología quizá más fundamental o más básica que pudiera ser la democrática. Es decir, los valores democráticos como discurso aglutinante de la revolución, en lugar de una ideología más concreta. No sé si me explico, porque en última instancia, yo no sé si Sí, estás de acuerdo conmigo, la democracia no deja de ser una ideología, pero que supuestamente puede contener a otras, ¿no? habría mucho que discutir sobre si la democracia es una ideología, y hay pues, libros y libros y discusiones sobre teoría democrática. Yo creo que la clave para acumular fuerza, que es pues hacer política, la política es la ciencia que estudia el poder, hacer política es acumular poder. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú haces tiene que ser construir instrumentos, dispositivos, situaciones que te den más poder. Y ahí es donde pues, un discurso, una ideología, unos valores operan. Yo creo que una de las claves fundamentales para acumular poder para todo el mundo, para la izquierda, para la derecha, para un movimiento nacionalista, para cualquier cosa, es generar comunidad. Esto es fundamental. ¿Qué es generar comunidad? Controlar o actuar de manera efectiva en espacios de socialidad. ¿Cómo se genera una sociedad civil comprometida con los valores democráticos, con la justicia social, con el respeto por los derechos sociales, por el respeto con la igualdad entre hombres y mujeres? Construyendo de alguna manera instituciones comunitarias. Es decir, el trabajo en los barrios, el trabajo en la escuela, el trabajo en la producción cultural, que de alguna forma la socialidad de la gente, donde la gente se toma las cañas, el tipo de ocio que ofreces, las cosas que le enseñan en la escuela, el tipo de cosas que hacen con sus amigos, eso vaya generando una comunidad política con unos valores determinados. Por eso el trabajo de la organización política nunca es solamente el trabajo parlamentario. Ese es el problema de nuestros partidos de izquierdas, que en buena medida se han convertido en instituciones que básicamente lo que tienen es cargos públicos y que compiten en procesos electorales, y en eso no son tan débiles. En lo que son mucho más débiles es en generar comunidades sociales, que esa fue la base histórica de la izquierda, y fue algo que siempre ha tenido claro, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha sido especialmente hábil en generar comunidades culturales de sentido. Estas cosas que a veces nos hacen mucha gracia, de los campamentos de los niños en verano, de los clubes deportivos, de la educación desde los niveles más básicos, todo eso va educando a generaciones enteras y a comunidades enteras en valores. Esto afecta a elementos tan importantes incluso como la arquitectura. Es decir, una política municipal en un pueblo que apueste por espacios verdes, por plazas, por lugares de encuentro, que apueste por un tipo de urbanismo que haga que la gente se encuentre, eso genera unos valores completamente distintos a, pues bueno, lo que podría ser un centro urbano de rascacielos, de hiperconsumo, de hegemonía, de ejecutivos y gente que trabaja para la empresa privada. Esos ámbitos tan transversales que están en todas partes son la clave de la lucha política, mucho más que lo que se diga. A veces nos engañamos y pensamos que la diferencia entre ser más de izquierdas o menos de izquierdas, tú eres un reformista, tú eres un revolucionario, eso es en función de lo que se pone en un papel o lo que se dice. Eso da exactamente igual. Uno es lo que hace, uno es lo que tiene la capacidad de hacer, y eso solamente se puede hacer a través de generar comunidades. Una de las razones por las que en general la gente de izquierda siempre en el Estado español nos ha admirado el tema del País Vasco, ¿no? Y de la izquierda Berchale, con todas las cosas que nos cuesta entender, pero lo que siempre nos ha admirado es que es un movimiento popular, es que su presencia es transversal a nivel social, es que tiene sus editoriales, su periódico, sus escuelas, incluso sus deportes, toda una serie de elementos sociales que al final dices, claro, es que son cientos de miles de personas en las manifestaciones, son cientos de miles de personas en todos los eventos que organizan en un país que es muy pequeño como el País Vasco. Pues es un buen ejemplo de cómo un movimiento nacional es capaz de vincular muchas cosas en muchos ámbitos. Eso es la lucha política, eso es hacer política, no escribir panfletos ni lanzar discursos. Esto es solamente la última expresión de lo que significa hacer política. Bueno, ahí has metido mucho calado sociológico a la perspectiva, claro.
Yo lo que te pregunto es, ¿tú crees que la lucha que tenemos hoy en día es ideológica? Y me explico. Es decir, la gente cuando vota al PP o vota al PSOE, porque para mí al fin y al cabo forma parte del mismo tipo de dinámicas mentales o como se quiera ver. A ver si me explico. El PSOE y el PP han capturado discursos. O sea, el PSOE ha capturado el discurso socialista y el PP ha capturado el discurso liberal. Ninguno de los dos realmente lo cumple, simplemente lo ha capturado. Y entonces aglutinan simplemente voluntades a nivel sociológico, punto pelota. Pero eso no es una lucha sociológica, ideológica a mi entender. Porque hay gente de derechas, lo que podría llamarse de sensibilidad liberal, que son tan críticos con lo vigente como gente de sensibilidad socialista o comunista de izquierdas. Entonces, yo creo que precisamente desde cierto punto de vista considero que hoy en día el problema es que no hay lucha ideológica. Esto es una lucha de poder entre una pequeña oligarquía y todos los demás. Entonces, no sé yo cómo ves esto, porque teniendo en cuenta que en realidad lo que a mi juicio lo que se está jugando no es una cuestión ideológica, sino de poder puro y duro, por eso te vuelvo a plantear la noción de si los valores democráticos pueden aglutinar esa revolución. Es decir, que el pueblo, que la gente se empodere pensando, a ver, si yo tengo mecanismos de democracia directa, se va a hacer lo que yo diga, bueno, lo que ya la mayoría realmente diga, pero voy a tener la certeza de que no se va a legislar o a tomar decisiones en contra de la mayoría. Te pongo el ejemplo de Suiza, que sé que inmediatamente me lo vas a criticar en aspectos más ideológicos a nivel político. Pero en última instancia en Suiza tienen una cierta certeza de que nadie va a legislar en contra suya. ¿Vale? Que pueden tomar decisiones que un comunista o marxista de izquierda como tú no va a estar de acuerdo, pero me convendrás en que desde un punto de vista democrático pues tiene una cierta, no diré impecabilidad, pero desde luego es muchísimo mejor de lo que tenemos aquí. Pues no sé cómo ves todo esto. Es interesante lo que dices, y la democracia como procedimiento es algo muy importante, pero al mismo tiempo es paradójico. Es verdad que formalmente Suiza cuenta con muchísimos dispositivos democráticos y al mismo tiempo es una sociedad profundamente conservadora y racista. Yo creo que la parte procedimental de la democracia es crucial, es condición necesaria, pero ni mucho menos suficiente. La clave de la democracia es repartir poder. Una sociedad puede ser democrática no en función de cuántas veces se le pregunta, sino de cómo se reparten los medios de poder. Si la democracia es el gobierno del pueblo, eso quiere decir que el poder, el gobierno, está en manos del pueblo, que se tiene que repartir. Esta noción tiene mucho que ver, además, con las tradiciones políticas estadounidenses, el concepto del check and balance, de los pesos y contrapesos, del reparto de poder, el tema que comentaba el otro día en La Tuerca del derecho de los ciudadanos norteamericanos a llevar armas, no tiene tanto que ver con el derecho a disparar desde la ventana de tu casa al tipo que está entrando en tu propiedad, sino en la dispersión del poder. Pero fíjate que yo soy muy smithiano, muy leninista a la hora de entender la política. La política es siempre una lucha de poder, si no, no sería política. Es verdad que en un momento como este, en el que se empieza a ver bastante claro que hay ya dos grupos, como tú decías, ¿no? Hay una minoría de privilegiados y una mayoría social que se ven afectados por las decisiones que toman los poderosos. Y es verdad que en ese contexto un discurso fundamentado en la democracia y en la legitimidad puede tener enormes efectos. Pero lo que decide la realidad, la clave en política, no está en los discursos. Los discursos pueden servir para ganar elecciones, los discursos pueden servir para generar ciertos consensos, pero la clave en última instancia es un problema de poder. Los ciudadanos no ganarán en la medida en que puedan opinar muchas veces o que puedan decir las cosas, decir su opinión en muchos sitios, votar muchas veces, sino en la medida en que el poder está repartido. Es una discusión muy compleja porque tú decías lo de no existe una batalla ideológica. Yo creo que las ideologías no son el elemento determinante para movilizar la conciencia y la praxis política de la gente, sino las comunidades de valores, que también entraríamos en una discusión terminológica muy compleja, ¿no? De qué significa valor, de qué significa ideología. O sea, está siendo esta conversación nuestra una conversación muy valiosa porque estamos tocando palabras, conceptos, categorías, los conceptos que explican, las categorías que clasifican, que en sí mismas ya, digamos, que producen y han producido una enorme discusión en la filosofía, en las ciencias sociales, en la historia. Entonces es difícil moverse con precisión, que entendemos por ideología, que entendemos por democracia, que entendemos por hegemonía, que entendemos por... no sé, o sea, que perdona que no sea
particularmente concreto en las respuestas, pero nos movemos por un terreno muy valioso, pero al mismo tiempo extremadamente complejo. Bueno, en este sentido te podría hacer la siguiente pregunta. La idea de la apertura de un proceso constituyente, ¿tú crees que sería un, ¿cómo decirlo?, un catalizador interesante de cara a la revolución? Tú formas parte de CEPS, del Centro de Estudio Político y Social, Centro de Estudios Políticos Sociales, ¿no? Donde hay varios constitucionalistas que están apoyando esta idea. ¿Qué piensas de esto? La apertura de un proceso constituyente en sí mismo no es una garantía de nada. Abrir un proceso constituyente es empezar a jugar un partido. Y ese partido lo puedes ganar o lo puedes perder. Cuando te decía que el objeto de la política es el poder, ese poder puede tener una plasmación formal. La plasmación formal por excelencia del poder, que son siempre relaciones, el poder es una relación, es la Constitución. La Constitución puede tener un carácter formal, siempre tiene un carácter material y a veces puede estar acompañada de un texto escrito, de un documento o de una institución que le da un carácter formal. El ejemplo que pongo siempre que se entiende. ¿En el Reino Unido hay Constitución? Sí, pero si no está escrita en ningún papel, ya, pero digamos que las relaciones de poder, la Constitución material, es algo que opera y que se expresa todos los días. En teoría nada está por encima de la Cámara de los Comunes y sin embargo la Cámara de los Comunes no puede ni soñar con abolir la institución monárquica. En nuestro país existe una Constitución formal que todos estamos viendo que se está viendo atravesada por una Constitución material. Es decir, las relaciones de poder reales hacen que la Constitución formal se haya quedado en papel mojado. Aquí, ante esta crisis que se produce, lo que planteamos algunos, los constitucionalistas y algunos que no somos constitucionalistas, es que es verdad que estamos en una coyuntura que podría avanzar hacia un proceso en el que todo se ponga en discusión y en el que pueda haber una nueva acumulación de fuerzas que plantee ante esta situación de crisis, ábrase un proceso constituyente, demos la pelea y a ver qué pasa. Pero el proceso constituyente, en última instancia, no es más que la plasmación de una nueva relación de fuerzas. Si atendemos a lo que ocurrió en América Latina y pensamos en procesos constituyentes como el de Venezuela, como el de Bolivia y como el de Ecuador, en el que la Fundación CEPS trabajamos mucho como asesores en aquellos procesos, lo que en última instancia fueron capaces de hacer allí fue plasmar en una constitución formal una nueva relación de poder favorable a las mayorías sociales. En un contexto de crisis del régimen político español, en un contexto de deterioro del régimen, de lo que algunos llamamos crisis de régimen, podría abrirse una ventana de oportunidad que permitiera una acumulación de fuerzas en lo que los latinoamericanos llamarían el campo popular, que se plasmara en unas nuevas relaciones de poder y en una constitución. Puede ser. Las crisis siempre hablan de una ventana de oportunidad. Eso es lo que significa proceso constituyente. No es que el hecho de que tú hagas unas elecciones a una asamblea constituyente te resuelva los problemas. La política es una cosa muy seria. La política va mucho más allá de lo que está escrito en los papeles y en los manuales de derecho constitucional. La política son relaciones de poder y es la expresión de las relaciones de conflicto que configuran los poderes. El derecho, en última instancia, es la voluntad racionalizada del vencedor. Es el resultado de una guerra, el resultado de un conflicto. En estos momentos hay tal crisis del orden existente que se abren oportunidades para que esa guerra se intensifique y nos pueda favorecer. Como digo, pueda favorecer a las mayorías y pueda abrir la oportunidad, configurar unas relaciones sociales diferentes. Eso es lo que significa abrir un proceso constituyente. No hay ninguna varita mágica, no hay ningún conejo que sacamos de la chistera que nos vaya a traer la solución. Es una manera de entender que se abren nuevas oportunidades políticas. Entonces, ¿tú piensas que ahora mismo un proceso constituyente en España realmente, si imaginemos, ¿no? Hagamos un experimento mental, si abrimos un proceso constituyente ahora mismo en España, ¿tú piensas que el resultado no necesariamente será bueno? ¿Que hay que esperarse a que la situación sociológica esté tan madura, en el peor de los sentidos, porque eso significa muchísima tragedia, muchísimo desastre, como lo estuvo en los países latinoamericanos? Donde sabes que, bueno, el Venezuela, por ejemplo, pues estaba al Caracazo del 89, creo que fue, la situación allí era tremenda, ¿no? Muchísimo más drástica de lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos condenados a llegar a una situación tan extrema para poder dar una respuesta eficaz? Estamos ya en una situación bastante extrema, a pesar de que yo desconfío mucho de
de eso de que cuanto peor mejor, de que cuanto peor estén las condiciones, más posibilidades hay de un cambio en una dirección más democrática. El fantasma del fascismo, digamos, siempre está ahí, y conocemos la historia de los años 30 y sabemos lo que significan las crisis económicas, ¿no? Yo creo que, a pesar de que se dice, como tú decías, hay que esperar a unas circunstancias sociológicas, ahí, digamos, uno de los malos consejos que recibieron siempre los marxistas era esto de tener paciencia, de pues el desarrollo de las fuerzas productivas necesariamente avanzará hacia la autodestrucción del capitalismo. La política es una pelea, y yo creo que estamos en momentos de audacia, ningún tipo de paciencia. Se han abierto oportunidades. Esas oportunidades necesariamente nos encaminan hacia un futuro mejor, ¿no? Puede que caminemos hacia un futuro peor, pero desde luego hay posibilidades que están abiertas. Lo que está ocurriendo en este país a nivel electoral, que al tiempo que el Partido Popular pierde apoyos, su alternativa, ese modelo de partidos turnantes que ha definido el régimen político español en los últimos años, en su alternativa, el PSOE, esté perdiendo votos también, desde luego plantea que están surgiendo nuevas oportunidades. Siempre hablo de Syriza. ¿Por qué tuvieron tanto miedo todos los poderes europeos a que Alexis Tsipras hubiera sido el presidente de Grecia? ¿Por qué tenían tanto miedo a Syriza? ¿Por qué tenían tanto miedo a que la gente por una vez no votara lo que todo el mundo esperaba que iban a votar, o no votaran lo que tenían que votar? Pues porque a veces se abren oportunidades, y a lo mejor si Alexis Tsipras fuera presidente, pues los griegos estarían experimentando un camino político diferente al que estamos viviendo en la Europa del Sur, pero la posibilidad de amanecer dorado y de un recrudecimiento del fascismo en Grecia. El fascismo tiene ahora una cara en forma de tecnocracia, pero puede tener una cara todavía más horrible en forma de barbarie. Es una posibilidad también perfectamente viable. Nada está cerrado. O sea, la política es como un partido de fútbol. Mientras el árbitro no pita el final, pueden pasar muchas cosas. No sé si esta pregunta me la vas a impugnar también, pero ¿reforma o ruptura? No estamos en esa época. Hubo un debate en el seno del movimiento socialista entre reformistas e insurreccionalistas, que es el debate que abre paso a la Tercera Internacional, ¿no? Hay una serie de marxistas que entienden que la clave de la transformación social es a través de las instituciones del Estado, de la extensión del sufragio, de ganar las elecciones, y hay otros que apuestan por la revolución, por la ruptura, por la insurrección. El primer grupo pues, suele triunfar en los países industrializados más importantes, como Alemania, como Francia, y los marxistas insurreccionalistas tienen éxito sobre todo en un país que no había completado su desarrollo industrial, con estructuras semifeudales como es Rusia, ¿no? Allí tienen éxito los bolcheviques sobre los mencheviques, y se plantean como dos vías estratégicas de acceso al socialismo, el reformismo o la revolución o la insurrección. Que ese debate de ese contexto se pueda traer a nuestro presente, yo creo que es muy difícil, porque ¿en qué se concreta la ruptura? O sea, si es una posición ideológica me aburre, lo mismo que la posición reformista. Ser revolucionario o ser reformista, ser rupturista o ser pactista, no es algo que uno decide por la mañana y se pone una camiseta de un color, es algo que depende de las condiciones de posibilidad que uno mismo crea. Uno no es un revolucionario porque desee serlo, es revolucionario en la medida en que cuenta con los elementos suficientes para desafiar por la vía militar el orden establecido. Si no cuenta con esos elementos es un tanta mañana. Es decir, es alguien que asume una postura estética y de pongo una camiseta del Che y no sé qué, muy bien, pero ¿qué tienes tú para poner encima de la mesa aparte de irte de pintadas por las noches o jugar a la gimnasia revolucionaria de García Oliver? Y en el caso de los reformistas, 3/4 de lo mismo, de quien ingenuamente piensa que por poner una tasa a las empresas que contaminan se van a solucionar los problemas, o que las experiencias políticas municipales son la llave para entender cómo funciona todo el mundo. Te impugno la pregunta porque... No lo sabía. ¿Verdad? O sea, yo creo que en este momento me gusta mucho releer a Lenin, ¿no? El análisis concreto de la situación concreta y determinar
examinar las posibilidades del qué hacer, de lo que se puede hacer en función de un análisis muy preciso, no de la coyuntura, sino de la situación histórica en la que estamos viviendo. No se nos puede olvidar, cuando miramos a América Latina, que es lo más presentable que hay en este planeta, que ese socialismo del siglo XXI es un socialismo que ha tenido que verse, pues bueno, asumir que tiene que ser compatible con la economía de mercado, con la existencia de empresas privadas, a pesar de la redistribución y el empoderamiento de las mayorías sociales con relaciones de clase injustas. La política tiene una expresión muy folclórica en forma de canciones, puños en alto y banderas rojas, y luego también tiene una serie de elementos grises, de tonalidades grises de la realidad. Y cuando uno analiza los procesos históricos presentes y pasados, pues bueno, pues hay que mirar por lo menos con esa ironía de historiador de que todo es muy difícil. Estuve leyendo este año una obra maravillosa de Fontana sobre la segunda mitad del siglo XX, que, bueno, como cualquier tratado de historia, difícilmente nos hace ser optimistas sobre lo que pasó y sobre lo que puede pasar, pero al mismo tiempo nos aporta elementos de lucidez maravillosos para entender las condiciones de posibilidad de la política. Te insisto, las dicotomías, esa especie como de manera de pensar judío-cristiana que a veces tiene la izquierda, buenos, malos, reformistas, revolucionarios, traidores, inocentes, pues es forma de pensar de monjes, no es la manera de pensar de los revolucionarios. Pero Pablo, te lo voy a preguntar así. Entonces, ¿el marxista sensato del siglo XXI debe, por tanto, ser un neosocialdemócrata? Yo creo que no. Fíjate que en este momento ser socialdemócrata es ser poco menos que de extrema izquierda. Yo creo que ser marxista es básicamente estudiar el capitalismo y las condiciones de posibilidad para su transformación. Cómo se concrete eso políticamente en cada contexto depende de las condiciones de posibilidad. O sea, tú piensas en lo que representaba esto para los revolucionarios en las colonias, para gente como Franz Fanon, o para el Che Guevara, o para Hugh Newton, el jefe de los Panteras Negras en Estados Unidos. Pues claro que eran revolucionarios, claro que eran marxistas, pero adaptaban eso a condiciones muy muy concretas y muy diferentes en todos los casos. Es decir, las condiciones de opresión colonial no son las condiciones de la clase trabajadora en Europa occidental, las condiciones del sur de Europa no son las mismas que las del norte de Europa. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Asia y ese tipo de extraña economía de mercado estatalmente planificada de China, pues plantea un contexto completamente nuevo. Lo que vemos en América Latina, no hay recetas universales, no hay clichés de ser marxista en el siglo XXI es ser socialdemócrata, o ya solamente se puede ser reformista. No hay verdades, o sea, no hay etiquetas, no hay identidades tranquilas. Es decir, si alguien quiere estar tranquilo, salir de su casa con un libro diciendo soy marxista, lo tiene muy difícil. Ser marxista básicamente es estudiar, investigar el capitalismo y sus condiciones para la transformación, y eso nunca se resuelve con etiquetas, ni con golpes en el pecho, ni con golpes en la mesa, ni con actitudes estéticas. En última instancia, revolucionario es el que gana. Para ser revolucionario hay que aspirar a ganar. Sobre la legitimidad de la violencia, ¿puede ser una herramienta válida y justificada para luchar contra el sistema? Históricamente ha sido una herramienta imprescindible. La legitimidad la da el resultado. La diferencia entre un terrorista y un patriota es la diferencia entre la victoria y la derrota. Esto no lo digo yo, esto es la historia de la humanidad. Al señor Jerry Adams y al señor Martin McGuinness lo recibe el presidente de los Estados Unidos y la reina de Inglaterra, y el señor Arnaldo Otegi está en la cárcel. ¿Qué les diferencia? Pues un resultado político más favorable en un caso y un resultado político menos favorable por ahora en el otro. No hubiera habido, digamos, esta cosa que nos encanta, que se llama democracia y derechos civiles y políticos. Esto empieza cuando guillotinan a un rey en Francia.
guillotina y democracia son dos elementos que van históricamente asociados. No lo digo como provocación, es así. La Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad son las bases ideológicas de la modernidad que comparten el socialismo y el liberalismo, y esto empieza cuando a un rey le cortan la cabeza. Creo que no es un problema de legitimidad, es un problema de poder. Cuando ganas todo se hace legítimo. Claro. Y cuando pierdes te condenan al abismo del crimen y del horror. Eso no quiere decir que el fin siempre justifique los medios, no estoy diciendo eso, pero que la violencia ha sido históricamente uno de los dispositivos ineludibles de la transformación social en un sentido favorable para la mayoría, en un sentido positivo, en un sentido bueno para la democracia, para los derechos de las mujeres, para que todo el mundo tenga una sanidad. Por supuesto que sí. Estas tonterías ingenuas que se dicen ahora, vamos, aparte de citar a Gandhi sin saber quién era Gandhi, sin tener ni idea de la India y de lo que supusieron los procesos de dominación colonial, con las... Esto son cosas de... Como póngase usted a estudiar que el mundo no funciona así, la violencia es un elemento consustancial a la política y por lo tanto la condición de posibilidad de cualquier cosa, buena o mala. Entonces, estas cosas son así. Entonces, desde tu punto de vista, en el proceso venezolano hubo violencia. Me refiero al proceso venezolano desde el 99. Desde el 99 digo, ¿eh? O sea, quiero decir, desde que gana Chávez las elecciones y se detona el proceso constituyente. Sí, vamos, de hecho a Chávez le montan un golpe de Estado. Sí, se diga lo que se diga, la clave para que ese golpe de Estado fracasa es que una parte fundamental del ejército venezolano dice nosotros vamos a defender la democracia. Y una de las claves del proceso tiene mucho que ver con el empoderamiento del pueblo, y esos niveles de empoderamiento también tienen que ver con la seguridad. Es más, uno de los problemas gravísimos de la revolución bolivariana es la inseguridad, es el problema de la inseguridad. Bueno, pero es un clásico en ese país, ¿no? Quiero decir que eso es un problema no es una siempre. Cosa de ahora. No es una cosa de ahora, pero es un problema gravísimo. Pero te insisto, esto no es un problema de llegamos a la conclusión teórica de que la violencia es legítima para derrocar al sistema, ya, pero si te meten en la cárcel al día siguiente, lo que eres tonto. Es decir, no es que llegues en tu casa a la conclusión teórica de quiero ser como no sé, como el Frente de Liberación Nacional argelino. Eso no es una decisión teórica, eso responde a situaciones que en la práctica se hagan viables. No es como que un grupo de izquierdistas se han reunido y han concluido que tirar un cóctel molotov a un banco es legítimo. Es decir, eso no es política, eso es una discusión escolástica. ¿Crees que se puede ser demócrata y no ni de derechas ni de izquierdas? Es decir, quiero que haya unas condiciones por las cuales la comunidad tenga mecanismos para decidir en cada momento qué quiere hacer, ya sean políticas liberales, ya sean políticas socialistas, comunistas o anarcocapitalistas, pero que siempre tenga el poder de decidir lo que quiera. ¿Se puede ser eso? Entiendo que la base de la democracia no es el procedimiento, sino el reparto de poder. Bueno, ser demócrata no es defender que se pueda votar muchas veces, sino defender que el poder está repartido. Lo ejemplifico claramente. No se puede ser demócrata al mismo tiempo que se entiende como algo viable que alguien tenga 18 cuartos de baño en su casa y otro duerma debajo de un puente. La democracia es incompatible con la pobreza. Hay quien te contestaría eso, que una cosa es la desigualdad material y otra cosa es la desigualdad en el ejercicio del poder, ¿no? Porque a lo mejor en Suiza... Yo digo que no puede haber democracia si la democracia es que tanto un indigente como Emilio Botín puedan votar, eso no es democracia, eso es una tomadura de pelo. Ya. Cuando el señor Botín y el señor indigente tengan acceso a la misma educación, al mismo sistema sanitario, a las mismas prestaciones sociales, haya unas mínimas igualdad de oportunidades y de derechos, entonces podemos decir que nos estamos acercando a la democracia. Pero si consigues un millonario le diga a un pobre mi voto vale igual que el suyo, esto es una tomadura de pelo. Ya. Yo tengo televisiones y usted tiene un chucho al que pasea por las calles. Fin. O televisiones en los escaparates. Claro. Pero yo lo que te quiero decir es, si consigues una simetría en el ejercicio del poder, y eso es mediante una institucionalidad, ¿cómo lo puedes conseguir? Claro, evidentemente tú, imagino que me estarás hablando, eso lo conseguirás si tienes una hegemonía social previa que pueda abocar a esa realización. Pero puede también ser una idea que canalice y que movilice a la voluntad popular, ¿no? Desde luego, o sea, como discurso, por supuesto. O sea, entiendo que en estos momentos, para hacer política, hay que hablar de democracia, porque es un valor incuestionado y es un valor que amplía el campo político,
concepto que discutir de ello hace que podamos hablar a gente que dice que no es de izquierdas o que no es de derechas ni de izquierdas, en eso te doy la razón. O sea, he trabajado como asesor político muchas veces y una de las cosas que nunca he consentido es como nosotros no vamos a regalarles conceptos como la democracia o la defensa de la ciudadanía o la responsabilidad de Estado en la derecha, ¿no? Es una tontería que vayamos a hablar del proletariado nosotros cuando podemos hablar de ciudadanos y que vayamos a hablar nosotros de dictadura del proletariado cuando podemos defender la democracia. Por supuesto que sí, a la hora de generar un discurso agregador. Pero el problema de la democracia, para hablar de democracia en serio, hay que hablar de la democracia como algo vinculado a la igualdad social, al reparto de poder. No hay igualdad social sin que el poder esté repartido. ¿Y tú consideras que hay modelos constitucionalistas más o menos aptos, o que en última instancia dependerán siempre de la idiosincrasia de cada comunidad? Dependerán de las relaciones de poder, más que de la idiosincrasia. Una constitución puede decir que la propiedad privada estará subordinada al interés social, o puede decir que los derechos de propiedad tienen que tener una defensa activa por parte del Estado y, sin embargo, llevar los derechos sociales a un carácter mucho más programático, a un carácter mucho más declarativo. Yo creo que las constituciones no dependen solo de identidades y de idiosincrasias, sino de las relaciones de poder que están detrás. Bueno, esas relaciones de poder forman parte de la idiosincrasia de la comunidad, ¿no? Cuando decías idiosincrasia entendía más caracteres culturales. Uh-huh. Yo creo que las relaciones de poder son una cuestión más objetiva, más estructural, que operan más en el ámbito de lo que se es aunque no se quiera. Es decir, si usted lo único que tiene es su tiempo para venderlo en el mercado de trabajo a cambio de un salario, pues usted puede decir lo que quiera, pero usted es un trabajador o un parado, no es nada más. Bueno, pero en última instancia, por el discurso que has estado teniendo, entiendo que tú una constitución no la concibes sin una garantía de derechos de segunda, incluso de tercera generación, vinculados a los poderes públicos. Sí, no, pero una constitución puede haber cualquier cosa, o sea, puede haber una constitución ultraliberal. Las nuevas constituciones de los antiguos países del este incluso constitucionalizaban algo tan poco democrático como la independencia de los bancos centrales, que es una barbaridad. Pues en una constitución podemos poner incluso que los negros o los judíos no sean ciudadanos. Estas cosas del liberalismo, de asociar la palabra constitución a la democracia, es algo perfectamente cuestionable. La democracia es un documento que expresa unas relaciones de poder, ya está. Bueno, pues si quieres lo dejamos ya, porque si tienes algo más que añadir, Pablo, ¿crees que se ha quedado algo en el tintero? Pues nada, que me ha encantado. O sea, que Anguita os dijo, me contaste que era la mejor entrevista que sí, habían hecho. Yo flipaba. Y la verdad es que sí, o sea, creo que este formato de entrevista es muy valioso y muy necesario. O sea, normalmente estamos acostumbrados a los 5 minutos, a los 10 minutos, a la consigna, a la frase, y poder reflexionar tranquilamente, hablando, pues bueno, a lo mejor no es un documento para que lo escuche todo el mundo, no es una cosa de generar 100.000 visitas en YouTube, pero de vez en cuando yo creo que nos tenemos que dejar a nosotros mismos pensar, razonar y discutir de cosas serias y de enjundia. En ese sentido, muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo. Bueno, muchas gracias a ti y también muchas felicidades al tuyo, porque tu labor de difusión a nivel mediático pues está siendo muy reseñable y muy significativa. Eres un referente, ¿no?, de la información y del debate alternativo, sin ninguna duda. No sé si tanto, pero en eso estamos, es nuestro trabajo y bueno, la verdad es que estamos contentos con los resultados. Muy bien. Bueno, un gustazo tenerte aquí también, porque claro, cuando viene alguien con tu vuelo y tu capacidad, pues muchas veces vemos que las cosas, a lo mejor, pues es lo que tú decías antes, no son tan blanco y negras, hay muchísimos más matices y la gama de colores es quizá muchísimo más infinita de lo que muchas veces queremos pensar, ¿no? Que si derecha, que si izquierda, que si arriba, que si abajo, que si claro, que si neto, pues igual las cosas son un poco más complejas y no viene de más pensarlas, porque si queremos una acción certera, pues a lo mejor está bien tener una noción clara de qué terreno pisamos y de cuál es el problema, ¿no? Claro. Pues nada, un placer, Pablo. Gustoso, estamos en contacto. Sí, ya repetimos y eso, porque el link de esto. Claro. Que lo moveremos y nada, seguimos hablando cuando queráis. Muy bien, pues nada, un abrazo a ti y a los oyentes de Colectivo Burbuja y de Politeia, pues encantados de haberos ofrecido esta edición y hasta la próxima. Un abrazo fuerte, chao. Chao.